más cercanas: La Macarena, Mesetas, Vista Hermosa, San Juan de Arama, Puerto Rico, Piñalito. Vías de acceso: a la parte norte del parque se llega por vía terrestre desde San Juan de Arama, y a la sur desde esa misma población siguiendo hasta San José del Guaviare. Allí se toma el río Guayavero aguas arriba hasta llegar al pueblo de La Macarena. Por vía aérea se llega desde Villavicencio hasta la población de La Macarena. Fauna: entre los grandes mamíferos se destacan el tigre, el puma, la danta, el venado y los puercos salvajes. Entre los reptiles, serpientes como la boa terrestre y la anaconda. Y entre las aves, el águila arpía y el papagayo, entre las más de 400 registradas en el lugar. Flora: sobresalen el moriche, que es la palmera más típica de los llanos, y el género Pelosia, representado en una de sus especies endémicas. Las rocas de la Macarena alcanzan los 1.200 millones de años de antigüedad y constituyen la prolongación hacia el occidente del llamado escudo guyanés de Venezuela, Guyana y Brasil, cuyas rocas son consideradas las más antiguas del planeta. Por ser rocoso el lecho de cañocristales, basta una lluvia de moderada intensidad para que su caudal crezca de manera impresionante, dejando aislado al viajero en sus orillas. Sin embargo, el río suele decrecer con la misma rapidez. Cañocristales es una sucesión de rápidos cascadas, chorreones y pocetas. Las aguas son de tal pureza que permiten ver el fondo. De la misma manera, carecen casi por completo de peces debido a su escasez de materiales de arrastre y sedimentación. Otros caños de la Macarena ostentan también plantas rojas en invierno, como el caño Siete Machos. Estas plantas rojas se adhieren fuertemente a las rocas en los lugares donde el río tiene más corriente. Pero el río más bello es indudablemente Cañocristales, el lugar más rico del mundo en fauna y flora. Killip, científico del Smithsonian Institute de Estados Unidos, sostiene que la serranía de la Macarena es el lugar más rico del mundo en formas de vida animales y vegetales. La importancia biológica a nivel mundial de la serranía de la Macarena se debe a que participa de tres ecosistemas ricos en diversidad de flora y fauna: Cordillera de los Andes, llanos orientales y selva amazónica. En cada brecha los nuevos gérmenes apresuran sus gestaciones, dice José Eustacio Rivera en La Vorágine, refiriéndose a este tipo de vegetación. En la selva de la Macarena, la lucha por los nutrientes hace que el suelo se pueble de hongos de variadas formas y colores que ayudan a descomponer los troncos de los árboles. La serranía de la Macarena posee, entre otras, 420 especies de aves, 10 de anfibios, 43 de reptiles y 8 de primates. El bioma representativo es de selva húmeda subhidrofítica, de los pisos térmicos cálido, templado y frío. Cartagena, abrazada por el mar. Piratas, heroísmo, fantásticas leyendas de brujas y de fantasmas que recorren sus calles, de hermosas mujeres que la han convertido en el epicentro de la belleza. Una bahía que invita a soñar, una arquitectura rítmica, poética. Todo eso configura una de las ciudades más singulares del planeta, fundada y edificada sobre el Caribe colombiano, por un hombre sin narices que tenía muy buen olfato. Cartagena de Indias, patrimonio cultural de la humanidad y uno de los tesoros más estimados del pueblo colombiano. San Sebastián de Cartagena, Cartagena de Indias, Cartagena. Ese nombre ya configura una leyenda, y de ella podría decirse como de Nápoles: perla
Agustín, el enigma de piedra. La cultura agustiniana. Las investigaciones adelantadas a partir de la expedición del arqueólogo alemán T. H. Preuss entre 1913 y 1960 y las pruebas posteriores con carbono 14 permitieron establecer que la civilización agustiniana floreció entre los años 500 antes de la era cristiana y 500 después de la era cristiana. Se calcula su desaparición hacia 1300 y 1400 de la era cristiana, pero ha sido imposible conocer las causas próximas ni remotas que la originaron. Según Luis Duque Gómez, el número extraordinario de esculturas en la región de San Agustín y lo complicado y variado de sus formas hace pensar en el desarrollo de una cultura milenaria en este territorio de Colombia. Las esculturas líticas de San Agustín, con sus formas extrañas y simbólicas, han despertado desde hace muchos años la curiosidad de los científicos y de los profanos. Cientos de arqueólogos desde principios del siglo pasado volvieron sus ojos a estos monumentos que les suscitaban a su curiosidad asombrosos interrogantes, y con la misma curiosidad miles y miles de turistas han visitado desde 1937 el Parque Nacional Arqueológico de San Agustín. Las reflexiones que provocan las enormes figuras de piedra, de rostros solemnes y actitudes devotas son numerosas y variadas. ¿De qué remota antigüedad provienen? ¿Conservan el secreto del origen de la vida? ¿Fueron traídas por alguna civilización extraterrestre? Un pueblo de artistas había habitado aquellas regiones y dejó en estas estatuas monumentales su huella imborrable. Juan Friede, un notable historiador, considera que la cultura augustiniana es prehistórica y juzga que sus capacidades físicas e intelectuales fueron superiores a las del hombre moderno, si ha de tenerse en cuenta que trabajaron con instrumentos primitivos, pero poseyeron un conocimiento fino y exacto de la naturaleza. El Parque Arqueológico de San Agustín, como sus visitantes lo han dicho, son cierta admiración religiosa, es un lugar único en el mundo. 500 años antes de Cristo, 500 años después de Cristo, florece y se desarrolla la civilización agustiniana. Entre 1300 y 1400 desaparece la civilización agustiniana. En 1582, primera fundación de San Agustín por Alejo Astudillo. En 1750
se